bienvenidos. Vamos a compartir un poquito de información con respecto al sistema Fuel Injection y vamos a empezar con el sensor TPS. Entonces, el sensor TPS lo conocemos de tres maneras: uno en inglés y dos más en español, que en realidad esos tres nombres quieren decir o hablan o se refieren al sensor TPS. Ahora bien, entonces decimos que tenemos el sensor de posición de mariposas. Que en inglés sería o se escribe así. Y también podemos decir que el sensor de posición de acelerador. Entonces, tenemos el TPS. Y el TPS, si en el manual de servicio técnico aparece esto, así, que es en inglés, se refiere al sensor TPS. O si alguien nos pregunta que tenemos que revisar el sensor de posición de acelerador, se refiere al TPS. O sensor de posición de mariposas, se refiere al TPS. Ok, el sensor TPS. Tenemos aquí un cuerpo de aceleración de una R1 y tenemos dos sensores de TPS. Este es el sensor TPS primario y este sería el sensor de TPS secundario. ¿Por qué primario? ¿Por qué secundario? Realmente las dos hacen la misma función. Quiere decir que, por ejemplo, aquí va la base donde van los chicotes del acelerador. Cuando aceleramos se mueve la polea del acelerador, ¿sí? Y como esta polea del acelerador conecta una varilla que tiene movimiento, conecta al sensor TPS. Entonces, ese movimiento de la varilla mueve el sensor TPS para que nos mande una señal a la computadora. ¿Cómo funciona esa señal de la computadora? El TPS necesita una señal de 5 voltios y una señal de tierra, que son las de la orilla. Y el pin central es la señal de referencia, que es una señal de salida del sensor que va directamente a la computadora. Entonces, hasta ahí vamos bien, ¿no? Ahora, vamos a quitar un sensor. Vamos a quitar un sensor para mostrar que trae una varilla que conecta internamente al sensor TPS. Vean, aquí está la varilla. Voy a mover la polea del acelerador y se ve cómo se mueve esa varilla. Esa varilla obviamente conecta internamente aquí adentro del TPS. Y por consecuencia, internamente tiene un movimiento. Ese movimiento se convierte en una señal que va directamente a la computadora. Esa señal es una señal variable, un voltaje variable. ¿Por qué? Porque este TPS se tiene que calibrar. Lo instalamos y posterior a ello ven este movimiento. Este movimiento quiere decir que sí está en funcionamiento la varilla con el TPS. Ahora bien, ¿cómo lo vamos a calibrar? Tenemos que revisar primero que le lleguen 5 volts del conector de cable de la motocicleta. Conecta al conector, aquí al TPS, el conector conecta al TPS. Posterior a ello, le tienen que llegar 5 volts desde que abrimos el switch, que vienen 5 volts de la computadora. También
tiene que llegar una señal de tierra de la computadora, no de chasis. De la computadora tiene que mandar una señal de tierra al sensor TPS. Ahora bien, si tenemos positivo o negativo, cuando ya aceleramos o se mueve esta polea, ¿sí?, internamente el sensor empieza a tener una apertura. Por este sensor se llama potenciómetro tipo rotatorio o rotativo. Ahora bien, entonces, si nosotros ponemos los tornillos y con un multímetro conectaríamos el cable negro a la señal de tierra y el cable rojo a la señal de en medio, que sería la señal de referencia del sensor TPS. Para calibrarlo, si el manual de servicio dice que sería de 0.5 volts, entonces lo moveríamos hacia la izquierda o hacia la derecha, y en el multímetro, cuando veamos que nos marca el 0.5 volts, ahí quedaría, los tornillos se aprietan y quedaría fijo. La mayoría de sensores, cuando ya están calibrados, traen una marca. El fabricante le pone una marca aquí, se alcanza a ver esta marca del TPS con la base donde conecta. Ahí está la línea blanca que ya lo pusieron, que dice el fabricante que ahí ya estaría calibrado. Entonces, si por alguna razón en el servicio ustedes mueven los tornillos y se mueve este TPS, lo que tenemos que hacer es calibrarlo, más allá de que traiga esta marca, ¿sí? Porque si lo movemos de aquí, también se puede mover de la parte izquierda. Entonces, pues la mejor manera de saber que está bien calibrado es con el multímetro y que nos marque según lo que diga el fabricante, porque en algunas motos puede ser el 0.5 volts, o en el caso de la Yamaha, la R6, sería 0.65 volts. Entonces, vamos a ver ahorita, les voy a explicar, vamos a desglosar un poquito el funcionamiento de este sensor TPS. Recordemos que dijimos que este sería el sensor TPS primario, porque viene conectado en la polea del acelerador, del puño de acelerador, ¿sí? Y el secundario sería este. Este trabaja después de que le manda información a la computadora, y la computadora recibe está acelerada por ahí de 7000 RPM, le manda una señal la computadora determina y activa este sensor, y cuando ya rebasa más de 7000 RPM, esto se llama un servomotor. ¿Qué quiere decir el servomotor? Que es un motorcito que lo activa la computadora a través de 12 voltios. Posiblemente ya tenga una señal de tierra, entonces solo mandaría la computadora una señal positiva de 12 volts para que este servomotor se abra y se cierre, para activar los inyectores secundarios, porque algunas motos traen 4 inyectores en el cuerpo de aceleración y traen también inyectores secundarios que vienen en la parte superior de la caja del filtro de aire. Ahora, tomen en cuenta que donde viene la polea de aceleración, ¿sí?, en el sentido opuesto o en el sentido contrario de la polea siempre va a estar puesto el sensor TPS, que lo conecta a la varilla para que el movimiento de esta polea le ayude al TPS a checar cuánto está abriendo. Ahorita vamos a checar eso. Entonces decimos que este es el sensor primario y este es el sensor secundario. Los dos hacen el mismo funcionamiento, solo que este está trabajando desde que arrancamos la moto y este trabaja unos segundos después, o de cierta manera primero trabaja este y después este. Por eso se llama primario secundario. Entonces vamos a ver. Aquí tenemos el sensor TPS y tiene 3 pins, o sea, tiene 3 conexiones, ya sea la del lado izquierdo o la del lado derecho de las orillas, sería positivo o negativo, según la especificación del fabricante. La que siempre va a ser la señal de referencia va a ser la central, la del medio, y ahorita vamos a checarlo en el pizarrón cómo funcionaría eso.